Comenzamos también entonces a partir de hoy una nueva serie de predicaciones, de enseñanzas de la palabra. Y le digo esto para que podamos seguir el orden de lo que estaremos enseñando y predicando la palabra en los domingos a partir de hoy y hasta Semana Santa, que es en el mes de abril. O sea, estaremos abriendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses, o sea, de 1:1 hasta el final del capítulo 4. Realmente lo vamos a estudiar y analizar versículo a versículo, si no tenemos temas generales acerca de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta carta es una de las cartas más personales y emotivas del Nuevo Testamento. Pablo la escribió encarcelado. Es por eso que se conoce la carta a los filipenses como una de las cartas de la prisión. Alrededor del año 62 después de Jesucristo, Pablo estaba encarcelado en Roma. Y Filipos era una comunidad cristiana muy apegada al apóstol. Y él fue quien fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Esta carta se conoce como la carta del gozo. ¿Y por qué gozo? ¿O por qué la carta del gozo? Sí, porque en esta corta carta, esta palabra gozo, regocijado, regocíjense, aparece 16 veces. O sea, es por eso se conoce esta carta como la carta del gozo. Y Pablo exhorta a lo largo de esta carta a vivir con gozo, a perseverar en la fe, y perseverar en la fe a pesar de las circunstancias, a cultivar la humildad, a cultivar la vida de obediencia a Dios, y siempre con algo muy claro, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero sabes que hay algo muy interesante en esta carta de estudiarla, pues quiero hacer énfasis en estos días, en estas semanas o meses, que esta carta, y no es el tema principal, sino un tema secundario, presenta 4 ladrones del gozo. ¡Wow! Para que no se lo olvide, mira aquel que está a su lado y el ladrón del gozo, o ladrones del gozo. No, no es que le diga usted, Manuel, que es un ladrón del gozo, sino que la palabra ladrones del gozo. Hay 4 ladrones. Nadie le diga al otro ladrón del gozo, por favor. Que dice ahí, si alguien está grabando me van a crucificar. Hay 4 ladrones del gozo. ¿Saben cuáles son los 4 ladrones del gozo? Mire, en el capítulo 1 se presenta de manera implícita un ladrón del gozo. En el capítulo 2 otro ladrón del gozo. En el capítulo 3 otro. Y obviamente en el capítulo 4. Bueno, les voy a decir cuáles son estos 4 ladrones del gozo que Pablo presenta. Si alguien se identifica con algún ladrón de estos, si algún ladrón del gozo lo ha visitado en su casa en estos días, ya usted sabe. Bueno, le voy a ayudar a cerrar la puerta. La primer ladrón del gozo que Pablo presenta son las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles tienden a robarnos el gozo. Y Pablo exhorta entonces a la humildad, al servicio y al bienestar mutuo para enfrentar las circunstancias difíciles. Segundo, ladrón del gozo. Wow. Siéntense bien. Ahora, acomódense. Segundo, ladrón del gozo son las personas problemáticas. Bueno, es una palabra bonita. Ahora se dice aquellos que drenan, aquellas malas influencias, etcétera, etcétera. Este es un ladrón del gozo. Pastor, ¿dónde lo dice eso? Venga aquí a 2 o 3 domingos que vamos a llegar allá. El tercer ladrón del gozo es las preocupaciones. Bueno, ante las personas problemáticas, Pablo exhorta a la humildad, al servicio y a no estimar a los demás como menores, sino superiores a él mismo. El tercer ladrón del gozo es las preocupaciones. Por eso Pablo exhorta a orar en todo tiempo y a llenarnos de la paz de Dios, porque la paz de Dios es el antídoto para toda preocupación. El cuarto ladrón del gozo, y aparecerá en el capítulo 4, son las cosas materiales. Pablo anima entonces al contentamiento y dice: he aprendido a tener poco o a tener mucho.
En todo y por todo estoy enseñado. Entonces Pablo le recuerda a los creyentes que el gozo no depende de las posesiones materiales, sino que depende de una relación estrecha con Jesús, que es el dador de la vida. Amén. Entonces, en estos días vamos a analizar el texto bíblico que ya ahorita leíamos y que volveremos a leer, y vamos a verlo desde la perspectiva gozosos en Jesucristo. Amén. Repito, gozosos en Jesucristo. ¿Es posible conservar el gozo del Señor en medio de las circunstancias difíciles? La respuesta es sí. ¿Es posible conservar y permanecer en gozo a pesar de las personas problemáticas que nos rodean? La respuesta es sí. Ante las preocupaciones que abundan cada día, ¿es posible conservar el gozo en el Señor? La respuesta es sí. Y ante las cosas materiales, las escaseces o las abundancias y los desafíos de este mundo, ¿es posible conservar el gozo? Sí. Sí. Conocemos ya las 4 respuestas ante los ladrones del gozo. Entonces, conviene acercarnos al texto bíblico para entonces entender algunas otras cuestiones acerca del gozo del Señor. Pablo describe el gozo del Señor no como una emoción superficial, no es una alegría externa o una risa en los labios, sino una profunda confianza y satisfacción en Dios, y esta confianza y satisfacción en Dios trasciende a las circunstancias externas. Llámese circunstancias, personas, preocupaciones o necesidades materiales. Amén. Al enfrentarnos a estos ladrones del gozo, porque yo sé que usted y yo estamos fajados con ellos. ¿Alguien dice amén? Amén. Ay, yo pensaba que era Wendy, nada más Wendy, apóyame. Óigame, cada rato uno sale gozoso y encuentra con una... ¿Con qué? Y traduce el tucutum, es una persona, una circunstancia, un pensamiento, una necesidad. ¡Wow! Estos ladrones del gozo, podemos para enfrentarlos debemos aferrarnos a las verdades que Dios comunica a través de Pablo en esta carta. Pasemos entonces al tema de hoy. Este es lo general. No se asusten que yo termino la hora. Esto es lo general. Ahora vamos a ir ¿a dónde? A lo particular. Vamos a ir al texto que ya leíamos. Filipenses 1 al 11. Y vamos a estar reflexionando en esta mañana sobre gozo, a pesar de qué cosa. De las circunstancias. De la circunstancia. Leo la escritura. Aparece también en pantalla. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Wow, qué texto más lindo este. Guárdelo ahí en su mente, en su corazón. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra que hará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis, no lo bueno, ¿verdad?, sino aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre, hemos leído tu palabra y te estamos suplicando ahora en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a entenderla. Ayúdanos a despojarnos de todo peso, de todo preconcepto, de toda carga, y ayúdanos a estar bajo la iluminación de tu Santo Espíritu para entender lo que quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gozo a pesar de las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Pablo al escribir esta carta? Aunque ya lo he dicho, tengo que hacer algunas precisiones. Pablo estaba preso. No estaba preso en una mazmorra común y corriente. Más bien estaba vigilado en una casa alquilada, pero estaba encadenado a grilletes y había soldados que lo custodiaban constantemente. Tenía restricciones físicas, restricciones económicas. Extremadamente agotador y humillante estar atado a un soldado desconocido, pero también es estresante no saber qué será el mañana. Un preso en Roma podía en cualquier momento ser liberado o sencillamente ser ejecutado. No tenía provisión personal porque no podía trabajar y entonces tenía que vivir de lo que los amigos o familiares le proveyeran. Y en este caso muy particular, y hago un paréntesis, la iglesia de Filipos fue muy fiel con Pablo porque durante sus 2 años de cárcel estuvo enviando ayudas y ofrendas para sostenerse allí en aquella casa donde Pablo estaba preso. Era un ambiente hostil, era un ambiente difícil. Sin embargo, como ya dijo ahorita, Pablo dice 16 veces en esta corta carta: gozaos, regocijaos, gócense conmigo. La palabra gozo, del griego chara, los que les gusta el griego con X, chara, se traduce como alegría, como regocijo, como júbilo. Eso es la palabra clave de la carta a los filipenses, y destaca esta palabra que el gozo es central en la vida cristiana. El gozo es central en la vida cristiana. O sea, los cristianos nos gozamos no por lo que tenemos o por lo que podemos poseer o por las buenas circunstancias en las que vivimos. Nos gozamos porque tenemos a Jesucristo, que es el dador del gozo. Amén. Chara, esta palabra gozo denota una alegría profunda. Es una satisfacción espiritual. No es una emoción pasajera o una emoción que va y viene o sube y baja de acuerdo a las circunstancias. No, es un estado de bienestar interior que proviene de 2 cosas. Número 1, de la relación con Dios y de la comunión con los hermanos. ¡Wow! Entonces, ya estoy dando aquí una dica, un tip para conservar el gozo ante las circunstancias, ante las personas, etcétera, etcétera. La relación con Dios y la comunión con los hermanos. Cuando hay comunión con Dios y cuando hay comunión con los hermanos, permanecemos el gozo y decimos a los ladrones del gozo: tú quédate fuera. ¿Alguien dice amén por ahí? Amén. Amados, Pablo enfatiza el gozo, sí. Y enfatiza entonces en esta carta esa relación con Dios, con Cristo, y esa comunión entre los hermanos. Las circunstancias pueden ser un ladrón, sí, pero es posible mantener el gozo en medio de las circunstancias difíciles. Pasemos al texto y veamos algunas cuestiones que vamos a ver a partir del versículo 3. Pablo, en medio de las circunstancias adversas que enfrenta en la cárcel de Roma, mantiene una estrecha comunicación con Cristo y una estrecha comunicación con los hermanos. Veamos en esta mañana 3 frases paulinas, versículo 3 al 6, después 7 al 8 y después 9 al 11, que nos ayudan a ese enfoque en Cristo y ese enfoque a la comunión con los hermanos. Dice Pablo:
os tengo en mi mente. Wow. El versículo 3, doy gracias a Dios porque siempre me acuerdo de vosotros. Pablo no está diciéndole a los filipenses, ay, qué largas son las noches en esta cárcel. Qué tristes son los días atado con un grillete a un soldado romano. Qué estresante es saber que en cualquier momento me juzgarán o me liberarán. Pablo no tiene estas cuestiones en su mente. Él llena su mente con los pensamientos acerca de sus hermanos, los cuales ama. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y cabe entonces preguntar, en medio de las circunstancias difíciles, ¿qué pones en tu mente? Solo para ilustrar. Y qué triste es esto que le voy a decir. Alguien va a ver a un enfermo y el enfermo dice, no, yo tengo un dolor aquí, que el médico me está viendo. Y el visitante dice, wow, tienes que tener cuidado, porque así no comenzó el vecino, de un dolor aquí, tenía un cáncer terminal tipo 10. A los 7 días después que le hicieron una prueba, se murió. No, es para matarlo de una vez. ¿Conoce usted una historia similar a eso, verdad? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué estaba poniendo Pablo en la mente cuando enfrentaba las adversidades? Estaba poniendo en su mente a los hermanos, oraba por ellos, traía alegría a su corazón, saber la obra de Dios en la mente, en el corazón de sus hermanos. Pablo tiene un profundo aprecio por los filipenses, lo lleva continuamente en su mente, tiene en él un registro de la fidelidad de Dios y del Evangelio para con aquella naciente iglesia, y entonces ocupa su tiempo y ocupa su mente con esos pensamientos buenos, deleitosos, paternales para con los hermanos que estaban en Filipo. Os tengo en mi mente, dice el versículo 3, pero en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. ¿Qué es esta palabra comunión en el Evangelio? Pablo recuerda esos buenos relacionamientos. Sí, porque el Evangelio de Jesucristo trae buenos relacionamientos los unos con los otros. Decía la música cubana, ya nadie quiere a nadie. No está muy loca esa música. Lo que sería un gran pecado traer eso a la vida de la iglesia, tratando nosotros de vivir una vida individual independientemente a los otros. Quiero que ustedes recuerden algo: quien tiene comunión con Dios tiene comunión con los hermanos, y aquel que no puede tener comunión con los hermanos, a quien ha visto, muy difícil que pueda tener comunión con Dios a quien no ha visto. Amén. Entonces Pablo está diciendo, ay, los tengo en mi mente, tengo comunión con ustedes, los recuerdo. Pero el versículo 6 más adelante dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este texto habla de los buenos deseos que Pablo tenía en su mente, en su corazón, para con los hermanos que estaban en Filipo. Pudiéramos decir así, estoy en la cárcel, estoy aquí, estoy allá, no voy a repetir lo mismo. Pero yo deseo y tengo en mi mente buenos pensamientos para ustedes. Para que el Dios que comenzó a hacer la buena obra, que haga, la termine hasta el día del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo dice otra cosa. Os tengo en mi mente, pero también Pablo dice, os tengo en mi corazón. Bueno, hay una diferencia aquí muy sutil que quiero señalar. La mente es algo más cognitivo, algo más pensamiento de memoria, etc. Cuando Pablo dice los tengo en mi corazón, está hablando de algo más afectivo. Está hablando de los afectos. Ya no solamente pienso en ti, pienso en la comunión, pienso en el respeto, pienso en el bien que deseo para ustedes. Pienso y les animo y les recuerdo, dice Pablo, que el Dios que comenzó, Él seguirá obrando, sino que ahora está diciendo, los tengo en mi corazón. Es justo que ya sienta esto acerca de vosotros, porque los tengo en el corazón. Versículo 7. Pablo no solamente piensa en ellos y desea buenas cosas para ellos.
sino que Pablo siente un amor genuino y una conexión espiritual sólida para con sus hermanos. En mis prisiones, dice Pablo, versículo 7, en la defensa, todos, porque ustedes también son partícipes conmigo de la gracia de Dios. Pablo está expresando, oiga, esto que voy a decir sé que es complicado en el siglo XXI. Pablo está abriendo su corazón para los creyentes y decirle a los hermanos en Filipos, sí, Sara, eso mismo, yo los amo. No solamente los tengo aquí, matemáticamente 1, 2, 3, 4, el gordo, flaco, el chiquito, el feo, el no, eso es matemática, eso es, si los tengo en mi corazón, yo los amo. Recuerdo la comunión, recuerdo el cariño. ¡Wow! Ahorita se cantaba, somos el pueblo de Dios. Y somos un pueblo especial. Y saben, entre otras muchas cosas, ¿por qué el pueblo de Dios es un pueblo especial? Porque a pesar de las diferencias o a pesar de las circunstancias, nos amamos los unos a los otros. Nos deseamos el amor de Dios los unos por los otros, el bien de Dios los unos por los otros. Y Pablo termina esta parte cuando habla de los tengo en mi corazón, porque es un amor basado en Cristo, porque Dios me es testigo. ¡Wow! ¿De qué me es Dios testigo? Versículo 8, lo puede leer en pantalla, lo puede leer ahí, márquelo. De cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ya usted le dijo a su esposo o a su esposa hoy que lo ama. A su hijo. O a sus hijos, porque hay una madre con dos ahí. Usted le dijo ya a un hermano o una hermana que usted estima, te amo, Dios te bendiga. Quiero decirle que Pablo exteriorizó algo que para un hombre judío y en la cárcel cuesta decir. ¿Qué exteriorizó? Los amo a ustedes con el amor de Jesucristo. Estamos acostumbrados a escuchar y a proferir frases duras de odio, de rencor, y a veces ni hablar. Y a veces el silencio habla más alto que muchas palabras. Pablo no pierde la oportunidad para decirle, en medio de mis circunstancias difíciles, yo conservo mi relación con Dios y mi comunión con ustedes. Y quiero que sepa que los tengo en mi mente y los tengo también en mi corazón. Por tanto, no tengo vergüenza de decirle, los amo. Amén. Amén. Pablo no ama a los filipenses con puro amor humano, ni el amor clásico del cambio, tú me das y yo te doy, sino que los ama en el amor de Jesucristo, que se basa en el cambio y la transformación que Dios hace en la vida del hombre. Y entonces ese amor trasciende lo emocional y va un poco más allá. Es un amor espiritual, y ese amor en griego no es eros, ni es estorge, ni es filo. Ese amor es ágape, que es el amor de Dios que se manifiesta de Dios para con nosotros, y que nosotros, experimentando ese amor, lo sentimos para con otros. Ya terminando, Pablo dice, no solamente os tengo en mi mente, os tengo en mi corazón, sino os tengo en mis oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de las circunstancias difíciles, un foco necesario en que tenemos que tener en mente es la oración. Si ahorita te decía, ¿qué tienes en tu mente? Te pregunto ahora, ¿qué haces en los momentos difíciles? Alarme los pelos. Estuvieras calma, Luisa, que tú eres demasiado sincera. ¿Qué hacemos en los momentos difíciles? Otra que se da los pelos, mira. Vamos a dejar eso ahí. ¿Qué hacemos en los momentos difíciles? Dice, y esto pido en oración. O sea, en esta situación difícil, no lo pierdo para estar cavilando cosas malas, sino para tener comunión con el Padre. Recuerden que el gozo
Y las maneras de conservar el gozo en el Señor es conservando la relación con Cristo y cultivando la comunión con los hermanos. Entonces Pablo dice, y esto pido, versículo 9, aparece ya en pantalla, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo desea que los filipenses crezcan en amor, un amor que esté guiado por el conocimiento y por el discernimiento de Dios. Y esto les permitirá, ¿saben qué cosa? Actuar con sabiduría, con prudencia y de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Para qué es el propósito de la oración, el propósito espiritual de Pablo en cuanto al crecimiento? El versículo 10 lo dice claramente: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. En otras palabras, para que vivas una vida cristiana, sólida, robusta, pero que también estés preparado, porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por su obra, fueran buenas o fueran malas. Mis amados hermanos, termina el versículo 11 diciendo: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pablo ora para que la vida de los filipenses den testimonio, los filipenses den testimonio del poder de Jesucristo y que los reflejen en frutos espirituales que glorifiquen a Dios. Concluyo. Primer ladrón del gozo, las circunstancias. ¿Y cómo conservamos el gozo en medio de las circunstancias? La enseñanza de hoy nos habla acerca de la comunión con los hermanos. Os tengo en mi mente, os tengo en mi corazón, os tengo en mis oraciones. Mis amados hermanos, y a manera de conclusión, quisiera darte brevemente 4 consejos a la luz de esta reflexión o enseñanza. Cultiva, recuerda, en medio de las circunstancias adversas, cultiva una mentalidad de gratitud. No dejes que la queja, no dejes que el pesar, que los pensamientos del ayer dicten tu presente. Llena tu mente entonces de gratitud y de reconocimiento a Dios, porque aún en las peores circunstancias, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y el Dios que comenzó la buena obra, Él la terminará hasta el día del fin. Amén. Vive entonces en comunión con los otros. Wow. Llegaremos a las personas, pero una de las cosas que más quita el gozo en la vida del creyente es los antagonismos, las diferencias. Llegaremos un momento cuando tengamos que escuchar a Pablo decir: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ser, que vivan en comunión, que dejen el chiquichiqui, traca, chuchuchú, lo dejen a un lado y se enfoquen en las cosas que glorifican a Dios y que edifican. Amén. Es necesario entonces vivir en comunión con otros creyentes. Y Sara me dice: pastor, pero que yo soporto a Luisa y ella es la que la tiene cogida conmigo. Y yo le voy a decir a Sara, recuerda que la palabra dice: mientras depende de ti, estate en paz con todo el mundo. Ora por ella, perdónala. Tú mantén tu corazón limpio para que no haya un ladrón del gozo que te quite tu gozo. Amén, Sara. Amén. Yo sé que ustedes se llevan bien, así que ese no es el caso. Yo sé que ustedes se llevan bien. Por eso lo hice. Si no, me callo. Vive en comunión con otros creyentes. Confía en que Dios tiene el control, aún en las circunstancias difíciles. Recuerda esto: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aún en las circunstancias difíciles, Dios está con nosotros. Y dice el escritor sagrado: Él está con nosotros cual poderoso gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, persevera en la oración. Persevera en la oración, en la alabanza, y aléjate de la queja.
Porque aún en las circunstancias difíciles, en medio del desierto, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Amén. Nos ponemos en pies para terminar en alabanza y en adoración. Y escucha esta frase que voy a leer. El gozo no depende de las circunstancias. Repito, el gozo no depende de las circunstancias. Depende de tu relación con Cristo y de tu comunión con los hermanos. Que el Señor les bendiga.